Comprendo. Y esto, chicos, es un ciclo infinito. Bueno, dejando bromas aparte, vamos a empezar ya con el vídeo. Ya sé que hace tiempo que no hago un vídeo, pero bueno, he estado ocupado con trabajo y demás. Pero no me he olvidado de vosotros. Y aquí voy a hacer una serie que os prometí en Twitter hace un tiempo, que si no me seguís en Twitter soy @charliehook, charliehook. Y básicamente lo que me comprometí es a hacer una serie de vídeos en el que desarrollamos un proyecto real con las prácticas reales que podemos seguir en un proyecto de verdad. Es decir, está muy bien el ver conceptos aislados en los que os explico cómo funcionan ciertas cosas, pero creo que también es importante el coger un proyecto y unir todas esas cosas en un proyecto para realmente ver cuando te encuentras con esos momentos de grises en los que dices, y bueno, ¿qué hago esto? ¿O esto lo hago así o de la otra forma? Pues ver qué razones objetivas, a veces no serán objetivas, a veces puedes obtener el mismo beneficio de varias formas y escoger la que más te gusta. Pero otras veces sí hay razones objetivas para escoger una sobre otra. Y eso es lo que vamos a ir viendo, el cómo, pues a veces son decisiones simplemente de diseño, de llegar a acuerdo con el equipo, que aquí no hay equipo, soy yo solo. Pero bueno, os diré cuando son cosas que simplemente es una decisión de equipo y cuando son cosas que realmente aporta hacerlas de una forma específica. Dicho esto, he preparado un proyectito simple con TypeScript, que básicamente es un servidor de Fastify. Lo que vamos a hacer es crear como si creáramos la web de Terminal Live de este canal. Y ahora mismo es eso, es simplemente un servidor pelado con lo básico para funcionar y alguna captura de variables de entorno y el setup para que, por ejemplo, pues podamos utilizar la arroba aquí para los imports, utilizando el módulo alias y tal. Ahora vamos a ver la configuración que he hecho, que es muy básica, simplemente os voy a enseñar cómo la he distribuido, porque aquí podéis ver en la parte de la izquierda cómo está en Shared Utils. ¿Por qué Shared? Porque compartido, pues vamos a verlo, que en resumen su nombre lo indica, ¿no? Compartido. Probablemente será que se comparte. Pero bueno, dejando esas obviedades, vamos a empezar y ya digo, ya tenemos un vídeo aquí en el canal de cómo crear un servidor con Fastify, por tanto, por eso he preferido saltármelo, hacerlo yo previamente y no daros la vara en este vídeo con eso. También tenemos vídeos de cómo preparar la instalación de TypeScript, porque yo utilizo TypeScript. Si no queréis usar TypeScript, simplemente ignorad los tipos y usarlo sin usar los tipos, y es lo mismo. Pero, de nuevo, en este canal también hemos visto cómo realizar una instalación de TypeScript. Podéis buscarlo simplemente poniendo Terminal Live, cómo instalar TypeScript. Y también Terminal Live, Fastify, si queréis encontrar el vídeo en el que explico cómo instalar el servidor de Fastify y hacer una autenticación muy simple con él. Y bien, aquí qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos este primer import que es un prepare environment. Si entramos a él, podemos ver que lo que estamos importando aquí es un root path y una función setToEnvironment. Si vamos, este root path es simplemente una forma de, o sea, tengo almacenado en una variable el path de src. Si entramos aquí, vamos a ver simplemente un archivo path, que este archivo path lo tenemos en src modules utils path, es decir, aquí, este de aquí. Y lo único que hace es, desde el directorio actual, es decir, desde aquí, ve 3 hacia atrás y dame ese path. ¿Ese path cuál es? Pues el path es, si tenemos 3 para atrás, pues estamos en útil. 1, 2, 3, pues nos quedamos con src. Entonces aquí cogemos el path de src, que es la fuente del proyecto, donde vamos a tener los archivos JavaScript, bueno, TypeScript en este caso. Luego tenemos un setup environment, que este simplemente lo que hace es utilizar module alias, que esto es para lo que os he comentado antes, si vamos a index, para el tema de poder utilizar el arroba aquí y demás, pues eso lo hacemos con module alias. Y lo que hago es hacer en esta función se le pasa el root path y no me saldrá el nombre, el archivo de variables de entorno, que ahora vamos a ver el tema de las variables de entorno. Por encima ya lo veremos más avanzado cuando esté el proyecto para hacer una versión para deploy y tal. Pero bueno, veremos la instalación que hay hecha ahora mismo.
Pues simplemente en esta función lo que hace es module alias, add aliases, y lo que hace es eso, añadir el root path a el arroba. Es decir, que cuando nosotros escribamos aquí arroba, a ver, arroba en los imports, automáticamente será como estar escribiendo el directorio de src y ya está, todo el path de src. Y así no tenemos que estar escribiéndolo y nos ahorramos código, simplemente. Y nos ahorramos tener que hacer lo que hemos tenido que hacer, por ejemplo, aquí en Prepare Environment, que es hacer lo de los puntitos. Y aquí también hacer lo de los puntitos. ¿Por qué hemos tenido que hacerlo aquí? Pues hemos tenido que hacerlo aquí sencillamente porque como todavía no habíamos ejecutado la función de setToEnvironment, dado que se hace en este mismo archivo, pues no teníamos disponible la arroba para usarlo. Simplemente es eso. Y aparte lo que hace aquí es comprobar si el archivo de variables de entorno existe. Si no existe, lo comprueba de forma síncrona, porque si lo comprobara de forma asíncrona no tendría mucho sentido, dado que en caso de que el archivo de variables de entorno no exista, queremos lanzar una excepción y que el proceso se termine. Por tanto, no tendría mucho sentido comprobarlo de forma asíncrona, así que lo comprobamos en ese momento. Si el archivo no está, matamos el proceso y fuera. Así que en caso de que no esté, lanzo una excepción que dice que el archivo de variables de entorno y el nombre de archivo lo pega aquí, no existe. ¿Vale? Simplemente eso. Cerramos esto y volvemos a ir aquí al index. Después del prepare environment tenemos el build server. Build server, pues nada, aquí hace los imports de Fastify. Y por un lado tenemos la función setup Fastify server, que simple y llanamente recibe las opciones, las propias opciones que Fastify recibe. Aquí pongo el propio tipo de las opciones que la función de Fastify recibe. Si veis, aquí se lo paso como un objeto, pero realmente con el punto lo que hago es que en vez de utilizar el propio objeto de opciones que me está pasando, le paso un objeto nuevo. Esto realmente no lo hago por ninguna razón en particular. O sea que realmente no hago la copia del objeto por ninguna razón en particular, sino que realmente, aparte de por seguir un enfoque funcional, sobre todo aquí lo he dejado de esta forma por si en algún momento quiero añadir alguna configuración aquí en Fastify por defecto, en esta función, pues simplemente tener que venir aquí y hacer así y no tener que crear el objeto, por comodidad simplemente. Y como a nivel de rendimiento eso no tiene absolutamente ningún impacto, absolutamente ninguno, pues lo dejamos así y ganamos en comodidad. Dicho esto, por otro lado, este lo que hace es crear el servidor de Fastify con las opciones que le hayamos pasado. Y por otro lado tenemos el setup_routes, que lo que hace es, como su nombre indica, es, ¿cómo decirlo? Colocar en el servidor Fastify las rutas que nosotros necesitemos. En este caso simplemente he creado un get slash y ya está. Simple y llanamente eso. Y lo que hace es que coge la request y el reply, como hace cualquier petición en Fastify, y en este caso pues simplemente retorna un hello world, sin más. Esto obviamente no se va a quedar así, es simplemente un servidor de ejemplo, sin más. Luego tenemos aquí el build server, que el build server va a utilizar tanto setup Fastify server como el setup routes. Si veis el setup routes lo he puesto como una función asíncrona y es porque sé que voy a necesitar que sea una función asíncrona, dado que hay ciertas operaciones a la hora de declarar las rutas y tal y de registrar esas rutas y de ponerle prefijos y demás, que probablemente van a requerir de promesas. Y como probablemente van a requerir de promesas, porque es una función asíncrona, y ya simplemente le hacemos el await donde lo necesite, donde a ver si consigo hablar, donde lo necesitemos. Luego, una vez que hemos declarado el servidor Fastify con las opciones, que el build server recibe esas opciones también y se la pasa a la función de setup Fastify server. Luego hacemos el await de setup routes, declaramos la ruta, sí, simplemente build server retorna al servidor. Aquí no hemos hecho el listen del servidor, es decir, no está escuchando ningún puerto, simplemente hemos construido el objeto de Fastify con la información necesaria, las rutas y ya veremos en el futuro otro tipo de configuraciones para construir el servidor. Y todavía está listo para poder escuchar en un puerto, pero todavía no lo está haciendo. ¿Por qué lo he hecho de esta forma? Para testing, porque en testing no vamos a querer hacer el listen del puerto. En testing directamente vamos a querer inyectarle una request a este objeto del servidor, porque Fastify te permite, tiene un método inject
para inyectarle una request sin tener que realmente hacer que de por sí el servidor esté escuchando en un puerto, lo cual te ahorra recursos y puedes testear como si fuera un servidor real, pero sin tener que mantener los recursos de tener un servidor encendido mientras haces las peticiones. Ya lo veréis. Igual ahora mismo suena un poco a chino, pero ya lo veréis conforme vayamos haciendo las cosas, porque de todas formas vamos a estar viendo conceptos de testing y vamos a estar viendo mm, testing unitario, test de integración. Vamos a estar viendo porque vamos a crear el proyecto con una base de datos de Mongo. Bueno, va a haber tiempo para ver un poquito de todo. Luego, si volvemos al index, vemos que aquí simplemente construimos el servidor. Este servidor, como una función asíncrona, lo que nos devuelve es una promesa, por lo que luego le hacemos un den que recibe el servidor, que recibe el servidor, que lo estamos retornando aquí. Y con este servidor ya hacemos el listen. Aquí estoy haciendo un catch de handle fatal error, que simplemente esta función lo que hace si el error es null, pues retorna y no hace nada. Y en caso de que sí haya un error, pues hace console log error y process exit one, que básicamente es, en caso de que haya un error, pues te sales del proceso, sin más. O sea, en caso de que haya un error que llegue hasta aquí. Si llega hasta aquí, quiere decir que no hemos capturado el error dentro del proceso, del controlador o de lo que hayamos creado dentro, y por tanto ya ha llegado hasta arriba. Es un error que no estamos controlando dentro de la aplicación y ya tiene que matar el proceso porque no sabe cómo solucionarlo. Porque si nosotros no hemos contemplado ese error, no va a saber cómo solucionarlo mágicamente. Entonces, si llega hasta aquí, pues debería matar el proceso y salir. Dicho esto, luego tenemos aquí otra función. Aquí vuelve a llamar a handle fatal error como el callback de server listen. Pues como no necesitamos hacer nada en server listen, no nos interesa, pues simplemente le ponemos handle fatal error y en caso de que venga un error, pues lo mismo, mata el proceso y fuera. Luego tenemos aquí get por or fail. Y aquí ya empezamos a ver, esto a lo mejor os suena a chino mandarín. Aquí estamos haciendo un enfoque funcional porque en este proyecto quiero utilizar una librería con un enfoque de programación funcional. No vamos a utilizar solo conceptos de programación funcional, también vamos a utilizar programación orientada a objetos, pero vamos a intentar utilizar al máximo programación funcional. Si no sabéis de programación funcional, obviamente no me va a dar tiempo a explicarlo 100% en detalle mientras creamos el proyecto, porque si no, no nos pondremos a crear el proyecto en ningún momento. Pero si estás interesado en que hablemos más en profundidad sobre programación funcional, lo hacemos. Os voy a dar un breve resumen, ¿vale? Sin ser muy específico. En líneas generales, la programación funcional trata de evitar los llamados side effects. Los llamados side effects son cuando tú tienes un objeto, se lo pasas a una función y una vez pasado a esa función, dentro de la función se modifica ese objeto, eso es un side effect. Es decir, si yo tengo el objeto con obj a igual a 1, bueno, a 2.1, y yo tengo una función aquí, bueno, vamos a hacer function a, ya veis, nombre súper recatado, que recibe un objeto. No lo voy a hacerlo de forma correcta, sino simplemente para que veáis la idea. Y si aquí yo hiciera obj.a igual a 5, y ahora yo ejecuto a y le paso el obj, a partir, o sea, aquí el obj.a vale 1, pero después de ejecutar esta función, el obj.a vale 5. Esto es un side effect. Y entonces, ¿cómo se haría? Pues lo lógico sería hacer una copia del objeto. El enfoque funcional es hago una copia del objeto y te devuelvo un nuevo objeto con el nuevo valor sin modificar el anterior. Y diréis, ¿y a nivel de rendimiento? Bueno, a ver, vamos a ser honestos. Si no tienes un objeto con cientos de miles de valores, el rendimiento no se va a ver afectado, puedes estar tranquilo. En casos particulares podrías hacer un enfoque en el que permitas la mutabilidad en ciertas áreas de tu código, pero cuando realmente ya tengas problemas de rendimiento, espera a tenerlos, no te enfangues y te compliques la vida antes de tener los problemas de rendimiento. ¿Cuál es el problema de esto? Que el problema es que
si ese objeto es mutable y yo cambio el valor, yo ya no sé en el resto de la aplicación, aquí es muy sencillo porque son pocas líneas, pero en un proyecto real en el que hay miles de líneas, si yo cambio este valor y de repente más adelante necesito que tenga el valor previo, el obj.a igual a 1, yo creo que está teniendo ese valor, pero una función en el medio ha modificado el valor y en vez de 1 es 5. Pues ahora de buguear en qué parte de la aplicación se le ha cambiado el valor a ese objeto que tenía 1 y se le ha puesto 5, pues eso es un cacao loquísimo. Seguramente si habéis hecho aplicaciones y sois más o menos novatillos, pues os ha pasado que decís, y no encuentro el bug, o sea, no, no tengo manera de encontrar el bug, porque es que en algún sitio se ha modificado este objeto, pero no lo sé. Y de hecho se empiezan a hacer guarradillas del estilo de, bueno, me has modificado el valor, para cuando entre aquí te lo vuelvo a modificar otra vez con el que tiene que ser, y dale. Y al final acaba quedando un código en el que no entiendes qué es lo que está pasando y no puedes seguir el flujo porque va habiendo modificaciones de estado entre medio. Entonces, explicado de forma muy simple y sin entrar más en detalle, hay muchos más conceptos a tener en cuenta en programación funcional, pero sin entrar mucho más en detalle, pues una de las cosas más importantes dentro de la programación funcional es evitar esos side effects. Randa ya viene diseñada así. Es decir, si tú utilizas las funciones de Randa, se encarga de hacer copias de los objetos y de los arrays que utilices dentro de Randa. ¿Qué consigues con esto? Asegurarte de que siempre cuando se le pasa un valor a tus funciones, no se modifica el valor original de ese objeto. Y por tanto puedes confiar en que, en este caso, tu obj sigue teniendo el valor de A2.1. Puedes confiar en ello. ¿Cómo lo harías? Lo de la copia, pues, uy, eso no era lo que quería hacer. Lo de la copia lo harías de esta forma. Pues haces, por ejemplo, obj, bueno, vas a hacer const obj y le dices, oye, obj, eso te va a generar, también puedes usar el object.assign, pero me parece más corto esto. Entonces simplemente haces eso, ahora en el obj este con el staff bajo le modificas la A por 5 y retornas el nuevo objeto. Y ahora aquí almacenas el objeto en otra variable. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora el obj este de aquí arriba, aquí vale 1, pero aquí sigue valiendo 1. Entonces, tenemos un nuevo objeto con el valor nuevo que necesitamos, porque el barra baja obj tiene el valor de 5 que nosotros necesitábamos, pero el primer objeto que creamos no ha sido modificado en ningún momento. Porque si tú este objeto, por ejemplo, lo creas en una parte muy externa de tu aplicación y se lo vas pasando a funciones internas que hacen operaciones, pues a lo mejor fuera del todo no te interesa que el valor se modifique. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aparte de lo difícil de seguir es que no vas a querer que se modifique, por lo que sería adecuado que se hiciera una copia. Entonces vamos a utilizar Randa porque ya viene con ese enfoque de fábrica en el que no se modifican los valores y siempre si por ejemplo tú iteras un array y haces algún tipo de modificación, te va a devolver un nuevo array siempre. Mientras utilices sus funciones, no va a modificarlo. Luego también tienen otro enfoque como el de composición de funciones, que es lo que estáis viendo aquí, por ejemplo. Aquí utilizo un pipe. Bueno, antes os voy a explicar qué es lo que hace esto y luego me ahondo en la forma técnica en la que está hecho. Lo que hace, por ejemplo, aquí tenemos la función de string is number, su nombre es bastante claro. Comprueba si un string es un número, es decir, si por ejemplo me pasas algo del estilo así, pues esto sería un número, pero esto no, porque tiene una letra entre medio, ¿vale? Pues comprueba si por ejemplo un string es un número. Eso es lo que hace. Y en caso de que el string sea un número, devuelve true. Y en caso de que el string no sea un número, devuelve false. ¿Cómo hace esta comprobación? Pues utilizamos las funciones de Randa de r.pipe. Pipe lo que hace, si estáis familiarizados con con el concepto de composición de funciones, pues esto es lo mismo que una composición normal. Lo que pasa que normalmente las composiciones se ejecutan las funciones de derecha a izquierda y en este caso se ejecutan de izquierda a derecha.
Es decir, en este caso el pipe lo que va a hacer es que va a ejecutar esta primera función de aquí y el resultado se lo va a pasar a esta función de aquí y ya va a devolver el resultado. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente esta pipe recibe un valor de fuera que es un string. Este valor se lo pasa a este rAnyPass, que básicamente esto lo que hace es que si alguna de las condiciones que están en el array de dentro pasan, devuelve true. En caso de que alguna no pase, devuelve false. Entonces, lo que hace es que comprueba si es none, porque en caso de que sea none, quiere decir que no es un número. Bueno, sí es un número, pero no es un número válido, ¿vale? Porque realmente lo de not a number, pues bueno. Irónicamente dentro de JavaScript, not a number es un number, pero bueno, su nombre es not a number, no es un número. Pues entonces por aquí coge, pasa esto por la función de snan, que si vemos aquí un ejemplo, pues si tú coges y dices, voy a ver, está trabajando el procesador fuerte, no sé muy bien por qué. Bueno, en definitiva, tenemos aquí esto y si nosotros comprobamos si es none y le pasamos un string vacío, nos dice que no es none. Si le pasamos esto, nos dice que sí es none. Si le pasamos esto, nos devuelve false. Es decir, cualquier valor que si se lo pasamos a number nos devolvería un none, nos va a devolver true. Y si no nos devolvería none, nos va a devolver false. Por ejemplo, el TSF de ahí arriba, si se lo pasáramos a none, pues nos pasaría esto, nos devuelve none. Pero inclusive si a este simplemente le añadimos una letra, ya sería none, porque automáticamente pasa a ser un string completamente. Porque un número contiene solo números, no tiene más. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace. El valor que le entra lo pasa por isNaN y ese valor, que será true false, se lo pasa, bueno, y ese valor es uno de los dos valores que va a comprobar. Esto podéis verlo en este caso como un OR, ¿vale? Esto es un OR y lo que hace es comprueba si es NaN el valor que le ha entrado, se lo comprueba. Si es false, quiere decir que comprueba la siguiente porque es un OR y lo pasa y comprueba esta pipe. ¿Qué es esta segunda pipe? Pues simplemente number, que es lo que hemos comentado antes, que devuelve none en caso de que en caso de que sea un string realmente, que no contenga solo números. Pero en este caso, a diferencia de con isNaN, lo que queremos comprobar, lo que queremos es pasarlo a número como tal, es decir, en caso de que tuviéramos este valor como el que tenemos aquí, queremos que ya nos devuelva el valor en número. Recordad que estamos en un pipe. Entonces lo convertimos en número y el valor convertido en número se lo pasamos a r.equals. Que r.equal lo que hace es comparar valores. Simplemente es como el operador de igual. De igual a igual. De hecho, si miramos aquí, lo que hace al final es recibe, a ver si sale, recibe un número y otro número. Entonces aquí le hemos pasado este número. Esto nos va a devolver otra función que ya contiene este número 0 y si nosotros le pasamos como parámetro, que es lo que vamos a hacer desde number, que sería como hacer un r.equals 0 number y el valor en cuestión, ¿vale? Es básicamente lo que está ocurriendo aquí, pero con el valor que le estamos pasando desde fuera. Y esto, como realmente, si os fijáis, es un AnyPass y lo que comprueba realmente es que si esto está comprobando realmente si no es un string, es decir, si esto devuelve true, si esta parte del AnyPass devuelve true, quiere decir que no es un string. Si devuelve false, quiere decir que sí lo es. Como está devolviéndonos lo contrario, le hacemos un not. Para que ya realmente sea la comprobación de string is a number. Un not es lo mismo que hacerlo de el
la exclamación, exactamente lo mismo. Lo que pasa que, que a diferencia de la exclamación nos sirve para meterlo en las pipes y poder directamente devolver el valor sin tener que negarlo por delante. Podríamos negarlo desde delante, pero para que tengáis en mente que podéis usar las pipes. Entonces a lo mejor podríamos negarlo y seguir operando con el valor ya negado y todo este tipo de cosas en una pipe sin tener que realmente salirnos de ahí. Es decir, que podemos encadenar funciones en una pipe hasta que nos aburramos y construir funciones todo lo complejas que queramos. Insisto, esto no hace algo distinto al operador de NOT, que ya trae en todos los lenguajes. Simple y llanamente es una función que nos permite ponerla dentro de la SPY, dentro de la composición de funciones que estamos generando aquí. Por eso necesitamos que sea una función, simplemente. Y si os preguntáis por qué directamente no compruebo si string is number en vez de negarlo al final, pues es porque queda más compleja la... si hacemos esto para comprobarlo, tendremos que hacer un all pass, que en vez de un OR podréis verlo como un AND. Y el problema es que quedaría más compleja, estas funciones de aquí dentro serían un poco más complejas y por eso he preferido simplemente negarlo después y tirando. Entonces, esto comprueba si un string es un número. Vaya explicación larga. No me voy a poder parar tanto con todas las funciones, pero intentaré explicar lo máximo posible. Entonces, si ya tenemos esto que comprueba si un string es un número, aquí tenemos la función de getPort_fail. Básicamente esto lo que hace es intentar conseguir el servidor, el puerto en el que debería escuchar el servidor, en este caso el servidor de Fastify, y en caso de que no sea capaz de conseguir el puerto en el que debe escuchar, porque no haya ningún valor disponible, tira una excepción y de nuevo tenemos que salirnos, matar el proceso y salirnos. ¿Por qué? Pues porque si no tenemos el puerto declarado en el que tiene que escuchar el servidor, pues no tenemos nada que hacer, porque no tenemos ningún puerto en el que escuchar. Aquí lo que estamos usando es una variable de entorno, process.env serverport, y en caso de que, porque esto puede ser un defined, en caso de que sea un defined con estos doble interrogantes, pues lo que hacemos es, esto sería algo parecido a si hiciéramos OR, pero este operador lo que hace es comprobar si la variable anterior es null o undefined, y en caso de que sea null o undefined, pues lo que pasa es el siguiente valor que tiene ahí, en vez de este. Por tanto, lo que hacemos es pasarle aquí al llamando la función process.env serverport, que eso lo definiríamos aquí en archivos de variables de entorno, como podéis ver. También tenemos development y production para así poder diferenciar y poder cargar una configuración en producción y otra en desarrollo. Y dicho esto, lo que tenemos aquí es un if-else. También de nuevo, esto es lo mismo que un if-else propio del lenguaje, pero nos permite encadenarlo dentro de, o sea, crearlo en forma de funciones, como estamos haciendo aquí. Aquí lo que hacemos es que lo primero es la condición como tal, que es la de string is number, porque claro, si es un defined, debería pasar a la función esta, que es la de error, y tirar la excepción. Por eso hacemos este if else. Pero en caso de que string is number sí sea realmente un number, si sea realmente un número que realmente comprueba si es un número y aparte si es diferente de cero, porque el puerto 0 no existe. Los puertos empiezan en 1, por tanto. Y de todas formas, del 1 al 1024, si no recuerdo mal, son puertos que solo puedes acceder como administrador. Pero bueno, dejando esto a un lado, que esto ya es redes. Por tanto, lo dicho, comprobamos si el string es un número y comprobamos, o sea, en caso de que sí sea un número, pues le pasamos el valor a esta, que si vemos aquí en if-else, tenemos primero la función que se encarga de verificar y devolver un booleano, true o false, para ver si va a ejecutar la de onTrue o la de onFalse. La primera es la de onTrue, la segunda, como aquí está indicando el IDE, es la de onFalse. En onFalse simplemente el tirar la excepción diciendo que hay un puerto, el server port es inválido, básicamente. En caso de que sea válido, pues simplemente le hacemos el number para que ya sea de tipo number el valor y lo devolvemos. Que eso es lo que está haciendo aquí. Es decir, lo de getPort_fail sería para que os hagáis una imagen mental. Sería lo mismo que hacer este enfoque.
sería como si, bueno, sería como consport igual a process, bueno, number process.em.serverport y luego decir si el puerto, bueno, si is num port o el puerto es igual a 0, throw new error, o sea, tirar la excepción aquí. O sea, esto es en comportamiento, es la misma idea de lo de arriba, ¿vale? Lo de get port or fail. Y en caso de que no hayas tirado la excepción, pues retornas el puerto. Fin. Esto es. Nada más. Lo que pasa es que entiendo que si no estáis familiarizados con este enfoque, pues al principio es un poco confuso, para mí también lo ha sido. He empezado a usarlo hace relativamente poco, la librería de Randa, y me estoy acostumbrando todavía, pero realmente es muy poderoso cuando lo empiezas a usar y ves que puedes componer funciones muy interesantes. De hecho, prácticamente puedes construir casi cualquier función que quieras utilizando términos así de simples. Porque al fin y al cabo esto lo que estás haciendo, si te fijas aquí lo único que estás haciendo es la comprobación y luego es tan sencillo como decirle number y ya vas a recibir el valor que necesitas. Y aparte el poder componerlo, poder hacer pipes en las que ejecutas distintas funciones a la vez. Es muy interesante, son conceptos muy interesantes y se le pueden sacar mucho partido. Aparte del tema que hemos comentado de la inmutabilidad que nos dan librerías como Randa. Vale, pues ahora seguimos. Seguimos en el index. Aquí tenemos un archivo environment, que aquí simplemente, en primer lugar, tenemos los environments de producción y desarrollo. Y lo que comprueba si process.em.nodem es alguno de estos dos, ¿sabéis? Es decir, si es producción o si es desarrollo. En caso de que no lo sea, tira un error. ¿Por qué? Porque los entornos que nosotros validamos y que nosotros contemplamos dentro de nuestro proyecto son producción y desarrollo. Cualquier otra cosa que nos pases ahí, nuestro sistema no lo entiende. No tenemos un entorno preparado para lo que nos haya escrito. Simplemente tenemos uno para uno para producción y uno para desarrollo. Fin. Si necesitamos alguno más, lo podemos añadir. Pero no es común, la verdad. Entonces, lo dicho, en caso de que no sea una de estas dos variables de entorno, pues tira la excepción. Y ahora aquí tenemos dos funciones de isDevelopment y isProduction y simplemente pues comprueba. Hace la igualdad de si es development o si es production y las vamos utilizando en el proyecto. Esto es simplemente para no tener que ir en el proyecto escribiendo todo el rato process.en, nodem igual a development o process.en.nodem igual a production, sino que lo tenemos aquí y simplemente utilizamos la variable y tirando para adelante. Además que a nivel semántico, pues es mucho más semántico isDevelopment o isProduction que process.em.nodem igual a development. Aparte de más corto, se entiende mejor, creo yo. Bueno, seguimos. Tenemos lo de isDevelopment, ya hemos visto lo de handle fatal error, que es esto que teníamos aquí. Lo de que mata el proceso, porque es un fatal error. Los fatal errors son cuando no tenemos ninguna solución para él y tenemos que matar el proceso sin más. Y luego tenemos simplemente importando el tipo de Fastify Instance, que en caso de que estéis utilizando, que no estéis utilizando TypeScript os da igual. Y luego a Build Server pues le pasamos el logger, que es del prediprint, que lo que le estamos diciendo básicamente es que nos logue las cosas de forma bonita. Normalmente como Fastify está enfocado en el rendimiento y tal, si tú no se lo indicas explícitamente, te loguea las cosas como un JSON feo, ¿sabes? Un JSON muy feo. Y para desarrollo, pues nos gustan las cosas bonitas. Como en desarrollo no necesitamos tener tan en cuenta ese rendimiento al milímetro, esos nanosegundos, sino que simple y llanamente, pues bueno, si tarda unos nanosegundos más, pero me lo muestras bonito, no pasa nada, no importa, en desarrollo me sirve. Pues eso es lo que le estamos diciendo aquí. En caso de que sea un entorno de desarrollo, hazme un preprint, es decir, píntamelo bonito. Es una opción que te permite el logger de Fastify. Pero en caso de que cambiáramos el environment a producción,
state development sería false y por tanto no haría el preprint. Y lo pintaría con el JSON feo, que es super performance, que tiene muy buen rendimiento en el servidor a nivel de producción. Total, básicamente esto es la estructura del proyecto. Aquí tenemos instalado, claro, como siempre, Sling para hacer el linter y todas estas cosas. Que esta es la configuración que yo tengo ahora mismo. Luego tenemos un gitignore, que lo único que he añadido es esto, para que el environment de production lo excluya de... No me saldrá el nombre. El environment de producción lo excluya de Git y también excluye el env propio, lo que dejamos aquí un env.development que luego copiamos y lo copiamos en el .env. Esto es básicamente porque normalmente en el env.production y en el env vas a tener información confidencial. Es decir, puedes tener claves y este tipo de cosas que no quieres que se publiquen en GitHub. Por tanto, lo que hace es que los excluyes de aquí, dejas este en.development, que simple y llanamente lo que hace es copiarlo y es como una maqueta del archivo para que sepas qué variables de entorno puedes utilizar y tal. Lo copias, lo configuras y lo usas. Y así no tienes que publicar claves en GitHub, sin más. Pero tienes este archivo maqueta para no tener tú que estar pensando cómo tienes que crear el archivo, que eso sería un poco más molesto. Dicho de otra forma, este archivo va a llegar a GitHub, estos dos no, porque podrían contener información confidencial. Este en .development no debes poner ninguna clave ni nada similar. Y simple y llanamente lo que harías en producción sería copiar este archivo a, como el .env o como, bueno, en producción lo copiarías como el .env.production, lo configuras con las claves que necesites y arreando. A ver, quitamos esto de aquí. Luego tenemos el pretty.rc, que simplemente pues la configuración, esta es la configuración que vamos, lo vais a tener en GitHub. De hecho, eh, eh, este es el commit en el que hemos partido, ¿vale? Por si queréis. Simple, o sea, literalmente es, si no me equivoco, es el segundo commit, ¿vale? Si empezáis en el segundo commit, empezáis exactamente con la configuración que tengo yo. Y la podéis usar tal cual para que no os tengáis que calentar la cabeza instalando las cosas, a no ser que queráis aprender a hacerlo, que bueno, eso ya es cosa aparte. E insisto en que ya tengo vídeos de cómo instalar estas cosas, por lo que no hace falta volver a repetirlo. Seguimos. Luego tenemos el JestConfig, que básicamente simplemente es una configuración base de Jest. En caso de que tengáis algún problema y estéis haciendo exactamente la misma configuración, podéis copiarlo sin más. Y lo único que recuerdo que puse yo fue el tema del preset de tsJest, porque como estoy utilizando TypeScript, pues para que directamente te transpile el TypeScript y, o mejor dicho, para que directamente te ejecute, realmente no te ejecuta el TypeScript, no lo transpila primero, pero bueno. La cosa es que directamente le pueda ejecutar el código TypeScript de los tests y no tener yo que convertirlo a JavaScript y luego ejecutarlo, que es molesto y lento. Luego tenemos aquí los directorios en los que tenemos los tests, en los que debería buscar test, src, src-test y node-modules. Y aquí le tengo un global setup, que es con que tenemos otro prepare environment en test. Si vamos aquí, prepare environment, este que tenemos en test aquí, que está en la ruta que tiene, src test share utils. Y simplemente utiliza la misma función que hemos visto antes de setUEnvironment, pero está aquí dentro de una función porque básicamente Jest necesita que esté dentro de una función para ejecutarlo después. Cosas de Jest. Y aquí le pasamos el root path, en este caso el .en.test, porque podemos tener un archivo de variables de entorno de test y podríamos usarlo aquí. Ahora mismo no lo tenemos. Ah, bueno, sí, aquí lo tenemos. Por si queremos hacer alguna configuración específica para testing o cualquier cosa que necesitemos, que a lo mejor no queramos utilizar la configuración de producción o de desarrollo, pues podemos introducir en el en.test esa configuración. Eso lo que hace es que antes de iniciar los tests,
según como aquí vemos hacer global setup, ejecuta esto y ya una vez ejecutado te permite, tienes disponible las variables de entorno, en este caso del .en.test. Ya está. Y también el root path para el arroba y todo ese tipo de cosas. Aunque esto no tengo claro del todo si sería necesario, pero bueno, yo lo he añadido como ya lo tenía en la configuración del setup, pues tampoco me hacía ningún daño ponerlo ahí. Y creo que aquí no hay mucho más que ver. Luego tenemos el Fastify Server, ya lo hemos visto. Tenemos el nodemon, que lo que hacemos es ejecutar el tsnode.src.index.ts, que es el archivo principal, este que tenemos aquí. Y le decimos que ignore todo lo que sean .spec.ts, que son los ts, básicamente. Y que busque por la extensión ts de los archivos de TypeScript y que vigile a un watch a los cambios en el directorio src, para que cuando haya cambios ahí, pues vaya actualizando. Típica configuración. Y aquí tenemos el package.json. Y aquí tenemos, si veis, estamos utilizando el emp cmd, que le decimos que utilice un archivo de variables de entorno u otro. Aquí en este caso, por ejemplo, en test, pues le digo literalmente que utilice el .en.test. Y ¿dónde está? Aquí está el start, que utiliza el de dist, que este es cuando ya has transpilado el código al dist. Es decir, cuando ya lo has convertido el TypeScript en JavaScript, básicamente. Y por eso lo está ejecutando dentro del dist, que eso es lo que hace el start. Luego para desarrollo hace el build para desarrollo, que es este. Y básicamente lo que hace es que utiliza la variable, utiliza la variable de entorno de .en.development y ejecuta el nodemon para que esté escuchando los cambios y nos permita ir haciendo cambios en el proyecto y cada vez se vaya actualizando el servidor y poder ir viendo qué es lo que está pasando. El tsnode, el yes, el linter, que básicamente hace el tsc noemit, que esto lo que hace es comprobar todas las reglas propias de TypeScript, porque slint lo que va a comprobar es las normas de estilo, pero lo que es los los tipos, lo que es todo lo relacionado con tipos y con TypeScript, lo puedes verificar con tsc noemit, porque esto lo que va a hacer es no crear los archivos JavaScript, pero sí verificar que todo esté correcto. Y en caso de que no, te va a tirar un error. Y luego le pasamos el linter, que hace slint. Y en este caso yo lo he configurado para que me arregle los errores de estilo que pueda de forma automática. Bueno, de estilo, no sé si es la palabra, pero bueno. Si estoy haciendo alguna mala práctica que te ha configurado que no puedo hacer. Que lo de mala práctica siempre es relativo al proyecto, pero bueno. Ya sabía a lo que me refiero a las normas del lint, de los linter en sí. Y nada, aquí ejecutar el lint y en caso de que pueda arreglar algo lo arregla y te tira los errores en caso de que los haya, en caso de que haya algo que tengas configurado que no debieras hacerlo así, sin más. Y luego el build, pues simplemente hace el tsc, copia del src.en.production al dist.em el archivo para poder usarlo desde ahí y ya está, arreando. Y ya está, básicamente. El mcmd, que creo que lo he dicho, pero si no lo digo ahora de nuevo. El mcmd lo que hace es que carga esas variables de entorno para que estén disponibles en el proyecto, sin más. Y creo que ya estamos. Todo lo que es referente a cómo está la estructura del proyecto ya nos quedaría quizá el tsconfig, pero aquí creo que no he hecho ningún tipo de configuración especial. No he hecho ningún tipo de configuración especial. Vale. Pues ya hemos terminado con lo que es la presentación de cómo está preparado el proyecto en base. Os recuerdo que si queréis literalmente usar lo que yo estoy haciendo, va a estar el repositorio en la descripción. El commit es el segundo y tiene este ID, este hash.
y podéis literalmente empezar desde aquí y empezar a hacer el proyecto conmigo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y vamos a seguir dándole caña.